Hoy tenemos una clase magistral muy especial. Como verán, no estoy en el estudio, sino que estoy en medio de una naturaleza exuberante. Estoy en la provincia de Entre Ríos, en el Parque Nacional El Palmar. Estoy con Isabel Villafañe, ella es investigadora del CONICET, es ecóloga y desarrolla aquí en el parque varias líneas de investigación muy interesantes sobre las cuales vamos a conversar. Isabel, muy bienvenida al programa, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería empezar preguntándote sobre por qué el Palmar, qué tiene de especial este parque, qué tiene de interesante para hacer investigación. Bueno, el parque, como es un parque nacional, tiene un montón de preguntas para contestar y yo como bióloga y ecóloga, digamos, puedo hacer ciertos estudios para ayudar a contestar o por lo menos aproximar una respuesta a todas esas preguntas. O sea que el primer aproximación al parque fue hace un par de años, en el 2007, cuando hubo un caso de síndrome pulmonar por hantavirus a una persona que había visitado el parque. Entonces el que era el intendente en ese momento nos convocó al Laboratorio de Ecología de Poblaciones, que es donde yo trabajo, para ver si podíamos hacer un estudio de los ratones que había en el parque, para ver si era posible que alguna de esas especies haya transmitido el virus a esta persona, ¿no?, que se había enfermado. Así fue como que arrancó ese lazo con el parque. ¿Hay algún protocolo, algún procedimiento que generalmente se sigue cuando un parque nacional tiene una necesidad para contactar al sistema científico? Sí, en general es alguien de parques, en este caso, bueno, justamente era un personal de parques que encima era biólogo, o sea que conocía ciertos contactos o a quién recurrir. Bueno, entonces a partir de ahí se acerca, digamos, a algún laboratorio que esté trabajando en el tema, uno se reúne, ven cuáles son las preguntas, vemos si estamos capacitados para responderlas y a partir de ahí se escribe un proyecto en conjunto, a veces de parte de alguna de las dos entidades, se presenta a Parques lo evalúa, ve si está de acuerdo en que se lleve a cabo ese proyecto. En general se escribe por un año y se va renovando año a año. Entonces, una vez que Parques está de acuerdo con el estudio, en cómo se va a hacer, si éticamente, biológicamente, entonces ahí se concreta para comenzar a hacer el trabajo. En general, uno lo que hace es realizar el trabajo enmarcado en algún proyecto de investigación, en algún subsidio o asociado a una beca, para que alguna persona del laboratorio, en este caso algún biólogo, pueda llevar a cabo su tesis doctoral o de licenciatura, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, y ahora quiero que resolvamos el misterio que planteaste al principio. Claro. ¿Era al final el hantavirus proveniente tal vez de un bicho, digámoslo así, no sé cómo se dice, sí, de acá de este Parque Nacional? Al principio costó. Empezamos a hacer un muestreo alrededor del camping, que era la zona donde había estado esta persona acampando, y hicimos el muestreo de ratones y las especies de ratones no coincidían con aquellas que se conocían que podían transmitir el virus hantavirus. Pasaron unos meses, realizamos otro muestreo, que un muestreo significa poner trampas de captura para ratones. Los ratones caen y entonces uno mira la especie, mira si son machos, si son hembras y le saca la muestra de sangre. Recién en el tercer estudio, ahí se pudo detectar una especie que era conocida, ¿sí?, que transmitía hantavirus en la zona y también se logró detectar que tenían anticuerpos contra hantavirus. O sea que sí, que se lo logró detectar. ¿Y el hantavirus, entonces, la conclusión fue que posiblemente se contagió acá esa persona? Sí. Bien. Sí, es muy posible porque aparte la familia nos contó qué es lo que ocurrió. Digamos, había un hecho que era clave, que estaba acampando y cuando quiso entrar a la carpa se dio cuenta que había un ratón. Había dejado el mosquitero abierto. Entonces este hombre, que era el padre de la familia, entró a la carpa para sacar al ratón. Y justamente el hantavirus se transmite por vía de aerosoles, por vía aérea. Entonces la persona, al estar dentro de una carpa donde estuvo el ratón, que seguramente hizo pis, entonces está el aire concentrado, ¿sí?, con mayor carga viral. Esa persona, al entrar en la carpa para sacar ese ratón, ahí lo respiró y se lo contagió. Y hoy en día, en base a este descubrimiento de ustedes, ¿se tomaron medidas para cuidar la propagación del hantavirus en el parque? ¿Qué se pudo hacer? Bueno, esa es la parte buena, digamos, donde uno llega a unos resultados y puede aplicar alguna medida de seguridad, algún cambio, ¿sí?, inmediato, casi inmediatamente. En este caso lo que se hizo fue, esa especie estaba en otros ambientes del parque, pero es una especie silvestre, es una especie nativa. Entonces, como el resto de la fauna del lugar, tampoco hay que sacrificarla y removerla del lugar, es parte del lugar. Entonces, estuvo en ambientes donde no estaba en contacto con el hombre, se lo dejó, no hubo ningún cambio.
Donde se hicieron cambios fue en la parte, digamos, justamente del camping, donde lo que se hizo fue remover ramas, que era donde se podía refugiar. Se hizo que las carpas no estén tan cerca del monte, sino en una mayor distancia. Se hizo que la leña esté elevada, los tachos de basura también elevados. Y se aplicó veneno, pero en forma muy cuidadosa, en un solo momento. Porque como sabemos, estamos en un parque nacional, entonces hay que tener cuidado, digamos, con toda la fauna o dónde afecta ese veneno que uno pone. Se puso en un momento puntual y adentro de unos cañitos muy pequeños como para que entre el ratón y no lo pueda comer ningún otro animal. Y con eso se vio que enseguida hubo un efecto, ¿sí? La abundancia de ratones disminuyó. Qué bueno, es re interesante lo que contás. Me emociona ver cuando la ciencia se aplica en cosas que pueden mejorar la vida de la gente, mejorar el manejo de los parques nacionales. Vayamos a otra de tus líneas de investigación. Trabajás también con ñandúes, ¿no? ¿Nos contás un poco sobre eso? Bueno, eso partió también de que uno venía muy seguido al parque, uno se encontraba con otra gente, con otro personal, guardaparques, y siempre nos transmitían esa pregunta de que no entendían qué pasaba, que cada vez veían menos ñandúes en el parque y no sabían por qué. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos a ver, ¿es verdad que hay menos? ¿Dónde están? ¿No será que están concentrados en algún lugar que no se los ve tan fácil? Entonces, a partir de ahí, empezamos a arrancar con una nueva tesis, que lo que fue es hacer recorridos por distintos caminos del parque, ¿sí? Tanto de la zona norte como de la zona sur, que ahí no hay visitantes, y se empezó a ver si se podían ver avistajes de ñandúes. Por ejemplo, en lugares así abiertos, uno tiene que llegar muy despacito, porque los ñandúes enseguida se espantan. Entonces, con binoculares nos acercábamos, veíamos si había o no, y a partir de ahí empezamos también a mapear si estaban esos lugares cerca de los ríos, si estaban cerca de los palmares, si estaban en zonas de pastizal, si estaban cerca de cuerpo de agua. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Había menos ñandúes por alguna razón o estaban en lugares que no se los veía tanto? En ese momento nosotros no sabíamos si había menos ñandúes, solo sabíamos que había, porque no habíamos tenido un estudio previo. Lo único que sabíamos, por lo menos, es que estaba asociado a espacios abiertos. O sea, cada vez que había pastizales abiertos, sin tanto chilca, que algunos son algunos arbustos que se ven acá de fondo, entonces ahí lo habitaban los ñandúes. En cambio, en lugares muy cerrados, ¿sí? Donde la mata, la vegetación es muy cerrada, ahí el ñandú casi no puede pasar. Entonces esos lugares no los usaba. Entonces pudimos identificar bien eso. ¿Y por alguna razón había empezado a crecer más chilcas en el parque, por lo cual los ñandúes no aparecían tanto? Sí, bueno, justo mira mucho. Estamos en un parque, Sí. Son las cosas que ocurren en la onda. Sí, también eso vimos que estaba asociado al tema de los incendios, porque originalmente este sector era más de pastizal, de ambientes de pastizal. Cada tanto había incendios naturales en la zona, entonces toda la parte de arbustos, de chilca se quemaba y es como que la vegetación se reseteaba, volvía a crecer. A partir de la creación del parque se lo empezó a cuidar, supuestamente a conservar, pero quizás demasiado. Entonces se lo cuidaba para que no se queme. Y se empezaron a dar cuenta que al evitar todos los incendios, entonces el pastizal se fue convirtiendo en arbustal. La vegetación estaba cada vez más densa, entonces se dieron cuenta que en realidad no había que cuidar tanto al parque, sino que había que hacer unas ciertas quemas controladas por parte del parque, entonces para simular ese disturbio natural que había originalmente. Y de ese modo entonces iba a haber vegetación con espacios más abiertos, entonces todas las especies nativas propias del pastizal, como por ejemplo el ñandú, las iba a poder habitar mejor. Entonces, a partir de ahí se empezaron a aplicar lo que se llaman las quemas prescriptas. Entonces ahí se empezó a iniciar una nueva tesis de licenciatura para ver cómo era la respuesta de la vegetación ante esas quemas. Entonces, con ayuda del parque, porque no hubo de otro modo, se delimitaron ciertas parcelas de 16 hectáreas que entonces los brigadistas de acá del parque quemaron. ¿Y cuál fue la conclusión de esa tesis? Las gramíneas y los pastos crecían más que sin que se las queme, que está bueno. Y los arbustos se quemaban y entonces la densidad disminuía, o sea, había más espacio entre los matorrales y a su vez la altura también disminuía. Después se vio este estudio a lo largo de un año que los arbustales se empezaban algunos a recuperar, pero cuando venía el invierno y las heladas, esos lugares donde estaban los arbustos que habían pasado el fuego, entonces morían más rápidamente, se secaban más con las heladas que los otros, estaban como más débiles.
¿sí? Porque no tenían tanta parte leñosa. O sea que convenía hacer las quemas. Quizás no era tan exitoso como uno pensaba, no es que se convertía el pastizal en arbustal, pero por lo menos ese arbustal que ya estaba presente se controlaba para que no se siga dispersando en el parque. Mira, o sea que mejoró ese aspecto y mejoró el aspecto que estudiaban inicialmente, que era el de los ñandúes, o sea, volvieron a verse más ñandúes en el parque. Y también se empezó a evaluar qué pasaba con el resto de la fauna, a partir de que se empezaron a aplicar, ¿sí?, estas quemas prescriptas durante 2 años, entonces de ahí surgió un estudio a mayor escala, que fue otra tesis doctoral, que lo que hizo fue evaluar distintas zonas del parque, teniendo en cuenta cuántas veces se habían quemado, hace cuánto tiempo, y se evaluó el uso de la fauna en el lugar, mediante huellas, sí, yendo a distintos lugares, mirando huellas, heces y también con trampas cámara. Se estuvo viendo qué fauna habitaba en cada lugar, qué usaba, ¿sí? ¿Y ya hubo algún resultado de esas tesis doctorales? ¿Ya sabemos si fue beneficioso o no la quema prescriptiva? Sí, por suerte ya se están viendo algunos resultados que son muy interesantes, donde se ve que justamente el carpincho está en muchos lugares, está en todo el parque, ¿sí? Se lo ve mucho. Sí, sí, sobre todo igual cercano a cuerpos de agua. Y después en los lugares donde hubo más frecuencia de fuegos, es donde se ve que lo usan más, por ejemplo, los ñandúes, ¿sí?, que era la especie que se quería que use muchos lugares del parque. Y a su vez las especies exóticas están más asociados a los lugares más cerrados, que es lo que se está tratando de hacer, que de a poco con estas quemas se abran esos espacios, que haya vegetación menos densa. Qué bueno, qué interesante cómo una tesis de doctorado puede tener este impacto ambiental. Qué bueno. Sí, sí. Última pregunta, que tiene que ver inclusive con el origen de este parque. ¿Se sabe qué efecto produce el fuego específicamente en el crecimiento de la palmera? Y no las afecta para nada. O sea que el fuego es parte de la dinámica del sistema, ¿sí?, acá en el Parque Nacional del Palmar. O sea que cuando se ve que hacen los fuegos prescriptos, las palmeras, se ve que queda algún tronco un poquito negro, pero no los afecta. Hasta puede ser que estimule, sí, que crezcan las semillas, ¿sí?, de los frutos. Cuando pasa el fuego hay una cierta posibilidad de que estimule y tenga un mayor crecimiento, pero es parte de la dinámica, o sea que estimula el crecimiento de las palmeras. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Realmente me emociona mucho ver cómo el trabajo de tus alumnos y tus alumnas ayudan a que el parque se conserve mejor, ayudan a la naturaleza y en definitiva nos ayudan a todos nosotros y a nosotras, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y muchos éxitos en los próximos trabajos. Bueno, muchas gracias. Sí, es una gran satisfacción para todos nosotros. Sí. Gracias. En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantén al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventila los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.